cosas de álgebra que hemos visto a cosas más concretas de teoría de números. Entonces vamos a retomar un poquito esto que estábamos viendo de teoría de números. Se recuerdan que habíamos visto los enteros gaussianos, pero los enteros gaussianos es un caso particular. No teníamos varias situaciones de estos enteros gaussianos, habíamos descubierto que eran los primos, nos había servido para resolver ecuaciones polinomiales, en particular la x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada. Pero ustedes se podrán imaginar que, no sé si se recuerden, ¿verdad? O sea, el hecho de que x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, yo lo pueda factorizar como z cuadrada igual a x más y por x menos y, esa factorización se está, es decir, me está preguntando cómo factorizar los números cuadrados, o los números que son cuadrados, enteros cuadrados, en el anillo de enteros de Gauss. Entonces, el problema de resolver esta ecuación diofantina, bueno, el caso de las pitagóricas, lo transformamos en un problema de factorización en cierto anillo, ¿no? En z de i. Pero ustedes pueden imaginar que si yo hago x al cubo más y al cubo igual a z al cubo, entonces análogamente puedo transformar ese problema, un teorema de factorización, en un anillo respectivo, pero ahora posiblemente teniendo que agregar otro tipo de raíces, ¿no? Es decir, a lo racional le estaría agregando otro tipo de números y para estudiar la factorización ahí, ¿no? En particular las raíces de la unidad. Sí, porque es cuando yo tengo ahí la factorización o los puedo factorizar gracias a las raíces de la unidad. Entonces, una pregunta muy normal es si en esos anillos tienen una factorización o no, y qué es lo que quiere decir realmente por los anillos. Uno tiene que entrar a entender este tipo de estructuras algebraicas, razón por la que vamos a empezar a ver esto que se llaman los números algebraicos y los enteros algebraicos, ¿no? También números algebraicos y enteros algebraicos en general. Lo vamos a hacer con toda generalidad, aunque me gustaría tener o que tengan ustedes en cuenta pues, los casos concretos de extensiones de los números racionales y bueno, y los puedo empezar como subcampos de los números complejos en general, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con la definición usual de qué es un campo numérico. Entonces, un campo numérico pues, resulta ser una extensión finita de los racionales. Y entonces, aquí igual me gustaría ver sus cámaras porque no los veo, y entonces necesito saber cómo van con esto. Están por ahí. Entonces, sobre todo los nuevos, Jonathan, Denise, me gustaría que me dijeran si ustedes saben qué es eso de una extensión finita de los racionales, si entienden qué es eso. eh, que tiene un número finito de raíces, o sea, de raíces no racionales. Algo así me acuerdo, ¿no? No, no es eso. No es eso. Tú, Como Denise, añadirle generadores o algo así. ok, entonces no lo tienen, ¿verdad? Entonces lo tienen la idea. Yo sé que Jorge y Pedro, pues sí saben, pero ustedes no. Qué bueno, por eso siempre les quería preguntar, porque no tengo la duda. Entonces, un campo numérico es una extensión finita de Q. ¿Y qué quiere decir que sea una extensión finita de Q? Entonces lo voy a aclarar. Entonces, es decir, es un campo K de tal manera que contiene a los racionales, entonces en particular es un campo de característica cero, pero la parte de finitud viene en el hecho de que como subcampo, bueno, que es un subcampo, y además la dimensión de K como Q espacio vectorial, entonces ustedes ven que K contiene los racionales, entonces eso convierte a K un espacio vectorial sobre los racionales. ¿No? Es decir, tengo una multiplicación de los racionales, tengo sumas que se distribuyen bien con la multiplicación de los racionales, es decir, K se convierte en un espacio vectorial sobre los racionales. Y entonces, que sea, o sea, K es una Q álgebra, ¿no? O es un K módulo. ¿No? En este caso, como K módulo, pues es un campo, ¿no? Entonces es un espacio vectorial. Y entonces, que sea una extensión finita, lo único que quiere decir es que como espacio vectorial es de dimensión finita sobre los racionales. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, que es un Q módulo de tipo finito. ¿No? En este caso es un Q módulo de tipo finito, pero es más que eso porque es libre, ¿verdad? K como Q módulo tiene que ser libre y por lo tanto tiene un rango finito que es igual a su dimensión, ¿no? Que es la dimensión del espacio vectorial. Entonces, en ese caso, se dice que la extensión es una extensión finita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso quiere decir que sea finito, como espacio vectorial. Y la dimensión se denota exactamente por este símbolo, o sea, se denota por unos corchetes, y entonces es la dimensión de K sobre Q, así es como se ve, ¿de acuerdo? Y entonces lo que le estamos diciendo es que esa dimensión es finita. Y entonces hay una serie de hechos o de cosas que uno puede mostrar y que son ejercicios fáciles en realidad una vez teniendo esta definición sobre estas extensiones finitas, sobre todo sobre los números racionales. Entonces todo campo numérico, es decir, toda extensión finita de los racionales, se puede encajar en los números complejos, ¿no? Entonces todo campo numérico, de hecho de entradas, lo puedo encajar, hay un encaje de este campo numérico a los números complejos, y por lo tanto,
nosotros siempre vamos a suponer que mis campos numéricos van a ser subcampos de los números complejos. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué, verdad? ¿Cómo es posible que los campos numéricos se puedan encajar en los complejos? Y es más o menos así. Lo que pasa es que toda extensión finita en los racionales forzosamente es una extensión algebraica. Es decir, todos los números, todos los elementos que están ahí son ceros de polinomios con coeficientes no racionales. Eso es algo que se demuestra, que toda extensión finita es algebraica, y toda extensión algebraica se puede meter en una cerradura algebraica fija. Todas se pueden meter en una cerradura algebraica fija, y toda cerradura algebraica se puede encajar en los complejos. Entonces, vía una cadenita de ese tipo, entonces todo campo numérico se puede encajar en los complejos. Entonces, eso también lo puedo pensar porque, como es una extensión algebraica, todos los elementos de K son raíces de polinomios con coeficientes racionales, y los complejos contienen a todas las raíces de los polinomios con coeficientes racionales. Entonces, ahí adentro debería de haber una copia de K, ¿no? Y entonces, salvo identificación con esa copia, puedo pensar que mi campo numérico está dentro de los complejos. ¿De acuerdo? Es una forma de verlo. Digamos que si ustedes no lo saben, pues lo pueden revisar, pues lo dejo pensar, yo no le voy a dedicar más tiempo a eso, por eso los pongo con naranja, para que, en dado caso que son cosas que no las sepan, pues las puedan revisar. En todo caso, lo que sí tienen que guardarlo es en la memoria. Estos son hechos que vamos a utilizar, o que todo el tiempo tenemos que tener presentes, ¿no? Los campos numéricos son extensiones finitas y están dentro de los complejos, ¿no? Otro tipo de cosas que podemos recordar es que todo campo numérico, K, sí va a ser de la forma que tiene que ver con lo que me habían dicho ahorita, o sea, que va a ser de la forma Q de alfa, y ahorita les digo quién es Q de alfa, para algún número algebraico alfa en los complejos. Recuerde, a ver, no les pregunté, pero todo el mundo sabe lo que es un número algebraico. Ya lo dije ahorita más o menos, pero igual hay que recalcarlo, ¿no? Si no lo saben. ¿Es una solución a un polinomio? O sea, son los números que son soluciones de ecuaciones polinomiales sobre coeficientes no racionales, ¿no? O sea, un número algebraico, un complejo algebraico, un número complejo algebraico, son todos los que son soluciones de una ecuación polinomial. Entonces, ustedes saben que hay números que son algebraicos, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, etcétera. Pero hay unos que no son algebraicos dentro de los complejos. Por ejemplo, pi, ¿verdad? Y es algebraico, el número imaginario, pero pi, que es un número real, además, ese no es algebraico. Y hay números complejos que no son números reales, que tampoco son algebraicos. Esos se llaman trascendentes, ¿no? Dentro de los complejos, digamos que los podemos dividir en los algebraicos, sobre los racionales, todos aquí son ceros de polinomios, y los trascendentes. Y de hecho, los algebraicos o los racionales son un conjunto numerable. Entonces, eso quiere decir que hay muchos más elementos trascendentes algebraicos. Pero bueno, nosotros en teoría de números y eso, en particular ahorita, nos interesan los algebraicos. Entonces, nos dice que todo campo, este punto naranja nos dice que todo campo numérico K se puede obtener como polinomios en alfa, donde alfa es un número algebraico complejo, ¿no? Es un número algebraico. Entonces, Q de alfa. Concretamente, ¿quién es el Q de alfa? Bueno, ese Q de alfa, yo dije que son los polinomios en alfa, pero ¿qué onda con eso? ¿Eso qué quiere decir concretamente? Bueno, pues es la imagen del morfismo canónico que tengo de Q de X, o sea, del anillo de polinomios, es un morfismo canónico de Q álgebra, porque ustedes ven que los complejos vuelven a ser una Q álgebra, los polinomios con coeficientes no racionales son una Q álgebra, es decir, es un Q espacio, es un anillo con además estructura de Q espacio vectorial, ¿no? En ambos casos, Q de X y los complejos. Y entonces tengo un homomorfismo de Q espacios vectoriales o de Q anillos de Q álgebra, es lo que quiere decir eso. O sea, Q lineal entre el anillo de polinomios y los complejos, que es el morfismo de evaluación, y es el morfismo de evaluación en alfa. Entonces yo me fijo un elemento alfa que es algebraico, y entonces a la variable x la mando justamente al alfa. Y en general a todo polinomio, como le estoy diciendo que sea Q lineal, entonces todo polinomio evaluado, o sea, todo polinomio en variable x, pues va a ir el polinomio, pero ahora evaluado en la variable alfa. Y ese es un homomorfismo de anillos, de hecho es un homomorfismo de Q álgebras, o sea, es lineal en Q. Y la imagen exactamente de este homomorfismo es lo que llamamos Q alfa, ¿de acuerdo? Entonces, notar que en principio, así como yo lo estoy definiendo este Q alfa, pues lo único que podemos garantizar es que es un anillo, ¿no? Y sin embargo, yo le estoy diciendo, bueno, aquí todo campo numérico K es de la forma Q de alfa. Entonces, de alguna manera estoy implicando que ese Q de alfa tendría que ser un campo. Como les digo, no siempre es un campo. Entonces, una pregunta natural es saber, bueno, bajo qué condiciones la imagen de este homomorfismo es un campo, ¿verdad? O sea, uno se puede preguntar, ¿cuáles son las condiciones para que el Q alfa, digamos, porque este morfismo de evaluación yo lo puedo hacer para cualquier elemento? Si lo ven, yo podría tomar pi, alfa como pi, que no es algebraico, o sea, pero por eso digo, para cualquier elemento lo podría tomar y hacer el morfismo de evaluación. Pero en este caso yo estoy pidiendo que el elemento alfa sea algebraico, pero el morfismo de evaluación lo podría hacer para pi, ¿no? Y entonces tendría la imagen, se llamaría QPi, QPi, ¿verdad? Es el anillo de polinomios en la variable pi.
que es un subanillo de los complejos. Pero la cuestión aquí es como, para entender, es, bueno, este es un campo, yo necesitaría que este Q de alfa sea un campo que será cierto que para los elementos algebraicos siempre es un campo, ¿no? Entonces, esto puede ser una interesante pregunta, ¿no? Bueno, entonces la otra cosa es, bueno, que les decía que este es como homomorfismos, y entonces lo que les estoy diciendo aquí es que cuando me tomo alfa algebraico, entonces existe un n mayor que 0, de tal, y es decir, existe un polinomio de grado n de tal manera que alfa es el cero de ese polinomio, eso quiere decir que sea algebraico, ¿verdad? Que alfa es algebraico, existe ese polinomio. Entonces, si se fijan, este polinomio, estoy diciendo que existe, está en particular en el núcleo del morfismo de evaluación por alfa. ¿No? Entonces, es un polinomio que estoy evaluando en alfa, y lo que estoy diciendo aquí, como es algebraico, existe un polinomio que está en el núcleo de la evaluación, porque se convierte en cero, ¿de acuerdo? Está en el kernel de la evaluación, ¿sí? ¿Sí les queda claro? Este polinomio aquí es un polinomio, este polinomio aquí es un polinomio en la variable x que lo evalúa en alfa, y lo que yo le estoy lo que estamos viendo, la condición de cero algebraico es que esta cosa sea cero. Es decir, en otras palabras, lo que estoy pidiendo es que el núcleo del morfismo de evaluación tenga elementos, ¿verdad? O sea, que no sea cero, o sea, que tenga elementos. O sea, para los elementos algebraicos, el núcleo no es cero, es decir, este morfismo de evaluación no es inyectivo, ¿de acuerdo? Si fuera inyectivo, entonces la imagen es un anillo isomorfo a Q de X. La imagen es un anillo isomorfo a Q, o sea, Q de alfa sería un anillo, por ejemplo, cuando X es igual a pi, cuando alfa es igual a pi, hago el morfismo de evaluación, pues lo que estoy teniendo es adentro de los complejos un anillo que es isomorfo al anillo de los polinomios, y eso pasa realmente porque pi es trascendente, porque tengo una inyectividad, porque pi no es cero de ningún polinomio, pues tengo un isomorfismo. Ahora, cuando es algebraico, pues no, el kernel, el núcleo, es distinto del cero, o al menos está este polinomio que está ahí, ¿no? Pero entonces eso ya me puede ayudar a responder la pregunta de cuándo la imagen es un campo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces una pregunta sería, bueno, ¿quién es el núcleo de este ideal? ¿No? Ahí se son polinomios con coeficientes racionales. Entonces, si el kernel, ustedes saben que el anillo de polinomios sobre un campo es el anillo de polinomios es un dominio, es un anillo de ideales principales, un dominio de ideales principales, por lo que el kernel tiene que ser un ideal principal generado por un polinomio, ¿verdad? Y de hecho este polinomio que genera tiene coeficientes en el campo, yo siempre lo puedo suponer mónico, ¿verdad? Porque si yo divido por el coeficiente principal, me queda otro generador del mismo ideal. Recuerden que los ideales en anillos principales, los generadores de los ideales en anillos principales del mismo anillo principal difieren solamente por unidades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Yo tengo que dos generadores de un mismo ideal principal, entonces estos cuates tienen que ser asociados, si lo recuerdan, ¿no? O sea, difieren solamente por una unidad. Pero, ¿quiénes son las unidades en el anillo de polinomios? Creo que esta cosa ya lo habíamos preguntado en algún momento. Las unidades en el anillo de polinomios con coeficientes en un campo son simplemente los elementos del campo, son las constantes. Entonces, por eso es que el ideal principal, que resulta ser el kernel del morfismo de evaluación, que lo vamos a notar, que va a estar generado por un elemento que se llama P alfa de X, dicho, puede estar generado por varios, pero cualesquiera dos son asociados, es decir, difieren por una constante. Entonces nos podemos escoger aquel que me haga a este polinomio mónico, es decir, divido en el cacho que yo tengo aquí, digamos, este polinomio de alguna manera es un elemento en el kernel, podría ser un generador, a lo mejor no es un generador, pero es un elemento en el kernel, imaginemos que es el generador, o un generador ideal principal, pero si yo divido entre AN, pues sigue siendo otro generador del ideal principal, y por lo tanto, pues ahora sería mónico. O sea, los mónicos son los que su término principal, el término principal, que es el término del coeficiente, sí, es el coeficiente del monomio de mayor grado, ¿verdad? Ese elemento es 1. Entonces yo siempre puedo tomarme a mi polinomio P de alfa de tal manera que sea mónico, ¿no? Y bien, ahora la cuestión aquí es, bueno, ese polinomio es mónico, todos somos felices, ese polinomio se llama el polinomio mínimo de alfa. Entonces, el polinomio, ahora la que yo estoy escribiendo aquí es que ese polinomio, en el caso que yo estoy aquí diciendo, tiene que ser un polinomio irreducible. ¿Por qué? Que si hubiese otro, o sea, se podría factorizar y en esa factorización sería el polinomio menor, o sea, era menor que raíz alfa. Ajá. Raíz de O sea, la... en principio yo podría tomarme ideales, ¿verdad? Ideales que no sean generados por polinomios irreducibles y que también tengan a alfa como un cero, ¿de acuerdo? O sea, eso yo puedo tomar, y el polinomio no tendría por qué ser irreducible, pero en este caso particular, que es el kernel del morfismo de evaluación, debe de haber,
O sea, el polinomio, el ideal que me genera este polinomio, ¿no? El polinomio que yo me estoy tomando tendría que ser irreducible. Y la razón es porque es justamente dentro del conjunto de todos los polinomios que tienen a alfa como raíz. Fíjense el conjunto de todos los polinomios que tienen alfa como raíz. ¿Sí? Yo puedo tomarme siempre el de menor grado, ¿no? O sea, los ordeno por grado, digamos. ¿Sí? Entonces, los grados de todos los polinomios es un subconjunto de los naturales positivos, o de los enteros positivos. Por lo tanto, tiene uno primero. O sea, hay un polinomio de grado más chico, ¿no? Por el principio del buen orden. Debe haber un polinomio de grado más chico. Ahora, lo que garantizamos es que ese polinomio de grado más chico es el generador del ideal, que es el kernel, y por lo tanto tiene que ser irreducible. Porque si no fuera irreducible, a ver, primero, si no fuera irreducible, entonces factoriza, ¿verdad? Tiene una factorización en polinomios. Y alfa, como es raíz de eso, pues tendría que ser raíz de algunos de sus factores. ¿De acuerdo? Pero si fuera raíz de algunos de esos factores, entonces el factor debe tener grado menor que el grado pero este era de grado menor, ¿no? Entonces no podría ser. Si fueran del mismo grado, quiere decir que son asociados nada más, ¿no? Porque entonces los demás factores tendrían grado cero, serían unidades, entonces serían asociados. Entonces, salvo asociados, el mínimo, el polinomio de grado mínimo, salvo asociados, es irreducible, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, hay que ver que este divide a cualquier polinomio, que creo que es lo que estabas tú diciendo ahora, Jonathan. Cualquier otro polinomio que tenga a alfa como raíz tiene que ser un múltiplo de ese, y la razón es por el algoritmo de división. Yo puedo dividir este polinomio mínimo, digamos, este polinomio mínimo, que divida al otro polinomio por el algoritmo de división, y el residuo tendría que ser un polinomio que también tiene alfa como raíz, pero si el residuo es distinto de cero, pues es un polinomio de grado menor que tiene también alfa como raíz, y con raíz en la misma unidad del polinomio. Es un argumento clásico como los que ya hicimos cuando demostramos que eran ideales principales, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que este ideal sea irreducible, digo que este polinomio sea irreducible, y por lo tanto el ideal, ¿cómo es cuando es irreducible? Más bien sí, bueno, es un ideal primo, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo es que cuando el polinomio es irreducible, cuando el elemento es irreducible en anillos de ideales principales, los ideales se convierten en ideales primos, y por lo tanto el cociente, ¿cómo es? O sea, yo lo que quiero es, lo que estoy estudiando es este homomorfismo, ¿no? O sea, quiero el anillo de polinomios módulo el ideal primo que es isomorfo a la imagen. O sea, Q de alfa es isomorfo a Q de X módulo la imagen. Digo, ¿sí? Módulo del kernel, perdón. O sea, la imagen es Q de X módulo del kernel, del núcleo. Y el núcleo ya sé quién es un ideal principal generado por un único elemento. Ya sé que es un ideal primo. Por lo tanto, el cociente, ¿cómo es? O sea, ¿cómo son los anillos módulos de ideales primos? Un dominio entero, ¿no? Son dominios enteros. Entonces ya sé que el cociente al menos es un dominio, o sea que ya sé que al menos la imagen es un dominio entero, pero en el anillo de polinomios, que es también de ideales principales, todo ideal primo es, todo ideal irreducible, o todo ideal primo como es también. Maximal. Pero eso es en general, ¿no? Cuando es de ideales principales, todo irreducible es maximal, ¿no? O sea, el ideal general. Eso pasa en general. Entonces, en particular, en el anillo de polinomios, este ideal que está aquí es maximal, y por lo tanto el cociente es un campo. ¿De acuerdo? Entonces no es más que un dominio entero, entonces de hecho el cociente es un campo. Entonces eso responde a mi pregunta, ¿verdad? Que les había hecho. Q de alfa, de hecho, es cuando alfa es algebraico, y eso era muy importante, ¿verdad? Era la situación muy importante, Q de alfa es un campo. ¿Sí? No nada más es un anillo, no nada más es la imagen del anillo de polinomios, sino además Q alfa es un campo. Y es muy fácil que se den cuenta que de hecho este campo es el campo más pequeño que contiene a los racionales y al elemento alfa. Tiene que ser el campo más pequeño, porque o sea, Q de alfa es la imagen de los polinomios, entonces todos los elementos de Q de alfa se ven como polinomios en alfa. Se ven como polinomios en alfa. Y es claro ver que cualquier campo que contenga los racionales y alfa contiene a los polinomios en alfa. Y si eso ya era en un campo, pues quiere decir que es el campo más chiquito. Entonces, hay una notación también extra para denotar a esos campos. Ahora ya me pasa. Entonces, déjenme ir poco a poquito. Entonces, les decía, vamos a resumir. Entonces, el morfismo de evaluación induce un isomorfismo, ¿verdad? Porque vía el morfismo de evaluación entre el anillo de polinomios módulo este ideal con el anillo de polinomios. Y como ya habíamos visto que aquí era un campo o viceversa, que el ideal tiene que ser maximal, entonces tengo ese isomorfismo porque es de ideales principales. Entonces, lo que les decía, nada más para ponerme al corriente con lo que les estoy diciendo, es que el polinomio este se le llama el polinomio mínimo, y dentro de todos los generadores del ideal del kernel, ¿verdad? Me escojo al que es mónico, ¿no? Entonces, este polinomio mónico se llama el polinomio mínimo, ¿sí? Con coeficientes no racionales. El polinomio mínimo de alfa sobre Q, porque depende de los racionales. Y les digo porque esto lo podría hacer realmente para cualesquiera de las extensiones de campos, incluso en los
los complejos, ¿no? En particular los complejos, y entonces el ser polinomio mínimo pues depende del campo en donde están los coeficientes, ¿ok? O sea, depende de alfa, del elemento que es algebraico y del campo en donde estamos escuchando. Eso se estudia con más detalle en un curso de teoría de campos, teoría de Galois. Digo, por lo pronto nosotros estamos en este caso y así estamos felices. Entonces se llama el polinomio mínimo de alfa sobre los racionales. Y lo que les acabo de decir es que de hecho Q de alfa es Q de alfa con paréntesis redonditos, donde con paréntesis redonditos lo que queremos decir es que es el subcampo de los números complejos más pequeño que contiene a los racionales y alfa. Entonces, en principio son como dos nociones distintas, ¿verdad? Q de alfa, por definición, es el campo más pequeño que contiene a los racionales y alfa, que se podría generar como la intersección de todos los campos que contienen a Q y alfa. Entonces, hay al menos un campo que contiene a Q alfa, pues sí, están los complejos. Hay otros, a lo mejor la cerradura algebraica, como alfa es algebraico, entonces la cerradura algebraica de los complejos, digo, de los racionales que viven en los complejos, pues también contiene Q de alfa, y habrá otros campos. Si los intersecto todos, entonces obtengo el campo más pequeño. La intersección de estos campos es un campo, entonces obtengo el campo más pequeño que contiene Q alfa. Esa podría ser la definición de Q alfa. Pero en este caso, Q alfa siempre contiene al anillo Q alfa, o sea, el anillo con corchetes, o sea, los polinomios con coeficientes alfa, es lo que les he conocido. Este campo, este anillo, cuando es un anillo, siempre está dentro aquí. Digamos, esta construcción la puedo hacer también para pi. Aquí no estoy pidiendo que sea algebraico. Me tomo pi, ¿verdad? En los complejos, y ahora me fijo en el campo, en el subcampo de los complejos más pequeño que contiene los racionales y a pi. Y entonces puedo formar este campo precisamente con pi. También puedo formar este anillo, nada más que no sería un campo en ese caso. Y el anillo, este anillo correspondiente, siempre está dentro del campo más pequeño, porque, como les digo, todos los polinomios con coeficientes y coeficientes racionales, por supuesto que están en el campo. Bueno, están en la operación. Nada más que en este caso particular, cuando alfa es algebraico, este ya es un campo y por lo tanto se tiene que tener la igualdad, ¿no? Porque este está dentro del campo más pequeño, tiene que ser el campo más pequeño. Entonces, una cosa particular que sucede con los números algebraicos. Este anillo es aquí. Entonces, en esta clase y posiblemente en las que siguen, indistintamente, cuando yo esté pensando en elementos algebraicos, el campo más pequeño que contiene a los racionales y alfa, lo escribiremos ya sea como corchete o como con paréntesis. La ventaja de escribirlo como corchete es que automáticamente los estoy asociando a polinomios, es decir, son polinomios en alfa, ¿verdad? Entonces es fácil pensar los elementos del campo como polinomios en alfa. O sea, eso es una cosa que ayuda siempre. Ok, la otra cosa que hay que recordar es que si me tomo un número complejo, que además es algebraico, sobre los racionales, entonces la dimensión del Q alfa como Q espacio vectorial es igual a quién. ¿Quién me dice? ¿Quién creen que será la dimensión de Q de alfa? O el grado de la extensión, el que se llama el grado de la extensión, que no es otra cosa, lo repito, más que la dimensión de Q alfa como Q espacio vectorial. O sea, además de que es finita, ¿quién sería el grado? Entonces, si ustedes no lo saben, ¿crees que? Creo que era el grado del polinomio mónico más uno. No, ¿Y por qué lo crees? porque al final lo que va, o sea, como se va a ver, va a ser alfa, alfa cuadrado, alfa cubo, hasta que alcance el polinomio mónico. O sea, el polinomio, ¿cómo se dice? El término principal. El El término mínimo, el polinomio mínimo. El polinomio mínimo. principal. Sí, O creo que no, era al igual al grado, ¿no? Es que, es igual al grado. Sí, es exactamente. Esto es igual al grado. Pero la duda aquí no es, o sea, más bien la cosa es por qué lo crees y por qué no lo sabes, ¿no? Más bien, es ¿por qué crees que es así y por qué no con toda seguridad me dices, es eso? ¿No? Sí es, pero la pregunta era más bien, ¿por qué lo crees y por qué no lo sabes? O sea, ¿por qué no lo dices con toda seguridad? Entonces, está, lo que yo siempre les digo, ¿no? Y a lo mejor los que ya toman conmigo es, ¿saben? ¿No? Los digo es que la memoria es algo muy útil, ¿verdad? Siempre la memoria es algo muy útil para hacer matemáticas porque nos ayuda. Imagínense si yo tuviera que estar rehaciendo las tablas toda la vida, ¿no? 7 por 5 y tuviera que estar haciendo mis cuadritos y contando cubitos, pues no podría. Lo mejor es que yo me sepa de memoria para poder avanzar. Pero lo que sí siempre tiene que tener uno es que, y estoy seguro que si yo te pregunto a ti ahorita, digo, ¿por qué 7 por 5 es 35? Vas a venir con, aunque te lo sepas de memoria, tú vas a venir con una forma de entender por qué y decirme por qué es perfecto. Entonces, la idea de que en matemáticas pues, tengamos también buena memoria y que nos acordemos de ciertos resultados, ¿no? Es decir, como que este es el gran polinomio,
no se debería quedar nada más en la memoria, sino que siempre deberíamos tener como un recurso, ¿verdad?, mental que nos lleve a una explicación de por qué las situaciones de ellos, o sea, que lo podemos como buscar. Decir, estoy seguro que siempre, estoy seguro que si te doy tiempo, pues lo vas a encontrar, ¿no? O sea, no hay por qué ser con toda seguridad, lo vas a decir, ah, sí es esto, y ahí te va la construcción. Pero como que uno siempre debe tratar de, cuando uno hace matemáticas, de tener esa pequeña intuición de dónde o cómo yo podría rápido pensar en un argumento así, aunque no lo elabore, ¿no? O sea, siempre en cualquier cosa que yo vea, para desarrollar su intuición matemática, es como que, a ver, esto, como con qué lo relaciono para que me convenza yo que sí, aunque no trabaje el argumento con mucho detalle, pero algo debe de haber por ahí que me relacione y me diga que sí, ¿no? O sea, como que algo que me conecte, que sé que si trabajo a detalle esa cosa, pues me va a llevar a sentir. Y de hecho, esa es una buena forma de grabarlo en la memoria, ¿no? Cuando tienen un resultado a lo mejor complejo y que no entienden, tratar de ver como con qué lo pueden relacionar, que los lleve un argumento hacia eso. Y entonces estoy seguro que si ustedes hacen esa relación, o ese clic lo relacionan con esa otra cosa que a lo mejor les es más familiar, entonces ya luego se les queda el resultado en la memoria, aunque la demostración la tengan que trabajar con un poco más de detalle, pero les ayuda para todo. Entonces, en este caso, en que es el grado, pues uno podría fijarse en las distintas formas o expresiones que tenemos de QDF. Entonces, una particular es esta, ¿no? Lo que tú me dijiste de las potencias de alfa, pues tiene que ver, ¿no? Es como que yo me tomo alfa, alfa cuadrado, alfa cubo, alfa eso, y en algún momento cuando llegue a la potencia del polinomio mínimo ya voy a regresar. Sí, de hecho, esa es como la demostración típica, pero sí, está bien. Y ahora aquí, eso lo pueden ver también de este lado, ¿no? Oiga, aprovechando esta nueva situación, que tengo el anillo de polinomios módulo ideal primo. Y este ideal primo, si es de grado n, ustedes ven que la clase de n ya se puede expresar como una combinación lineal, o sea, el xn o la clase del xn ya se puede expresar como una combinación lineal de las potencias de los anteriores, ¿no? O sea, del 1 al xn. Justamente por casi lo mismo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Sí? O sea, el xn, como la suma de todos los 1 más eso es igual a 0, entonces es una combinación lineal de las clases igual a 0 que ya son linealmente dependientes. Entonces, el xn se puede despejar en términos de los anteriores, o sea, el de grado n se puede despejar en términos de los anteriores, y entonces, pues todo elemento se puede expresar, todo elemento aquí es equivalente a un polinomio, o a la clase de un polinomio de grado a lo más n, o sea, de grado a lo más n más n menos 1, de hecho, ¿no? De grado a lo más n menos 1. Bueno, y ahora es fácil ver que esos elementos son linealmente independientes, justamente por la minimalidad de este polinomio, ¿verdad? Si yo tuviera una relación de dependencia más chiquita, entre 1 de x, o la clase de x, la clase de x cuadrada, hasta la clase de x a la n menos 1, ese sería un polinomio más chiquito, ¿verdad? Que estaría en el kernel y son de grado más chiquito que estaría en el kernel, no puede ser. Entonces, claramente aquí se ve que, bueno, estos elementos son linealmente independientes y que además generan, que es muy relacionado con lo que tú lo que tenías en la cabeza, nomás hay que pues, como que visualizar, no sé cómo le hagan ustedes, yo como que visualizo el espacio vectorial y veo los generadores del polinomio y tienen que ser de menos uno, o sea, alguna conexión por ahí tendría que hacer para que se les grabe la memoria y, entonces, y luego cuando les pregunte uno por un argumento digan, ah, pues porque la base. Muy bien. Ok, entonces, en efecto, el grado de este polinomio, digo, el grado de la extensión, pues es el grado del polinomio mínimo, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo que ya también vamos a asumir. Y de hecho, si n es el grado de este polinomio mínimo, entonces, pues los elementos que están aquí serían una base, ¿verdad? De q de alfa, ¿no? Hasta n-1, ¿de acuerdo? Es tal cual como lo habías planteado. Entonces, es una base de este campo, como coespacio vectorial, ¿no? Entonces, de dimensión finita. Y entonces eso quiere decir, entre otras cosas, que Q de alfa me conviene pensarlo como el conjunto de polinomios hasta grado n-1, ¿verdad? Es una extensión de grado n. Entonces, los elementos de Q de alfa los puedo pensar como polinomios hasta grado n-1. Ok. Y entonces, aquí hay un ejemplo muy particular, que si yo me tomo alfa una raíz pésima de la unidad, recuerdo que las raíces pésimas de la unidad pues son de la forma 2pi sobre p por k, ¿no? Entonces esta sería una raíz pésima de la unidad, una en particular. Si yo elevo esto a la p me da 1, entonces en el efecto esta cosa es un número algebraico, ¿verdad? Pues porque justamente es raíces o porque satisface este polinomio, es una raíz pésima de la unidad. Y de hecho el polinomio mínimo el polinomio mínimo, por supuesto no es x a la p menos 1, ¿verdad? Porque x a la p menos 1 no es irreducible, porque tiene a 1 como raíz, entonces por el teorema factor x menos 1 divide este polinomio, ¿verdad? Entonces x a la p menos 1 no es irreducible, entonces el grado de extensión no puede ser p, tiene que ser menor que p. Pero entonces, de hecho, lo que yo estoy asegurando es que si yo divido este polinomio entre x menos 1, o sea, le factorizo el x menos 1, el que me queda, que es el 1 más x cuadrado, etcétera, hasta x a la p menos 1, este ya es irreducible, y por lo tanto tendría que ser el polinomio mínimo de alfa.
Y entonces eso implica en particular que el grado de la extensión es igual a P menos 1. ¿No? Cuando yo me tomo una raíz pésima de la unidad con P un número primo, y eso es una cosa muy importante, entonces este polinomio es irreducible, cuando P es primo, y el grado de la extensión es este. Entonces aquí yo hago énfasis que cuando P es primo, porque eso por supuesto que no es cierto en general, entonces yo les voy a dejar de tarea, ¿verdad?, que demuestren que ese polinomio es irreducible, cuando P es primo. Pues por lo tanto tendría que ser el polinomio mínimo. ¿De acuerdo? Y esto, la ayuda para hacer esto es, por ejemplo, que se fijen en el polinomio P alfa de X más 1. Y entonces piensen, ¿cuál es la relación de irreducibilidad que tiene P alfa de X y P alfa de X más 1? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál sería la relación de cuando yo lo traslado? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Si uno fuera reducible, el otro también tiene que ser reducible, etc. Y les digo que es más fácil demostrar que P alfa de X más 1 es irreducible. ¿No? ¿Sí? Utilizando algún criterio famoso de Einstein, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, en fin, tarea. Entonces, eso me dice que para las raíces pésimas de la unidad, entonces, como la extensión es grado P-1, entonces se deben de poder ver como polinomios hasta el grado P-2, ¿no? Entonces, este se llama campo ciclotómico, ¿no? Es un campo ciclotómico, pues se ven como polinomios, se los puedo ver como polinomios en el generador alfa, y polinomios de grado a lo más P-2. Entonces, en general, cuando yo meto una raíz enésima de la unidad con M no necesariamente número primo, entonces el campo, como es un elemento algebraico, entonces yo sé que Q de Z como polinomio es un campo, entonces este campo se llama el enésimo campo ciclotómico. ¿Ok? Entonces eso lo llamamos campos ciclotómicos para él, ¿no? Cuando yo me fijo en las raíces de la unidad. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero más o menos de lo que habíamos hecho con campos finitos y ese tipo de cosas, ustedes se pueden imaginar que es cierto, ¿verdad? El grado de la extensión del campo ciclotómico va a ser la phi de Euler de M, donde M es una región. Eso en particular demuestra que cuando M no es un número primo, este polinomio que les había puesto aquí no es necesariamente irreducible, excepto para cuando, o sea, va a ser irreducible para cuando phi de M sea igual a N menos 1, ¿no? Y eso pasa en los primos, creo que solamente en los primos, de hecho. ¿Verdad? Si phi de M es igual a M menos 1, si solamente M es primo, y creo que sí, ¿verdad? Para 4, sí, sí. Entonces es solamente para los primos, ¿no? Este, esto lo vamos a ver un poquito con más detalle cuando estudiemos los ciclotómicos, pero ustedes ya pueden más o menos intuir que las raíces emésimas de la unidad forman un subgrupo, ¿no? Por multiplicación. Entonces, un subgrupo del grupo multiplicativo de un campo, por lo tanto, tiene que ser cíclico. Hay tantas raíces como, va a haber tantas como n de estas que están aquí. Va a ser cíclico, pero va a haber subgrupos del grupo cíclico. Y entonces, como es un grupo cíclico de orden m, algunos subgrupos van a ser generados por elementos que pueden tener, que pueden generarse con elementos que son primos relativos, digamos, y esos elementos, digamos, lo vamos a ver, pero vamos a ver que los órdenes de esos grupos tienen que ver con los elementos que son primos relativos y por lo tanto la phi de n ahí va a aparecer, ¿no? Concretamente. Bueno, entonces así se va a ver que el polinomio mínimo pues va a ser un polinomio con grado phi de n. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, podríamos tratar de entender, ya que tenemos este concepto de campo ciclotómico, para distintos valores de m, quiénes son los campos ciclotómicos, ¿no? O sea, por ejemplo, si m es igual a 1, ¿sí? Entonces me estoy tomando z, me estoy tomando 2pi entre 1, o sea, 2pi. Entonces, ¿quién será el campo ciclotómico cuando m, o sea, el primer campo ciclotómico? ¿Quién creen que sea? 1 de la raíz es 1. La raíz es 1, y entonces el campo ciclotómico, ¿quién es? ¿Es Q? Sería Q, ¿verdad? Los racionales. ¿Sí? Porque le estoy pegando a Q la raíz, pero la raíz es 2pi, 2pi es 1, o sea, son dos polinomios en el 1, pues son los racionales. Entonces, en efecto, en el caso de que yo tengo esto, pues me da que son los racionales, y ahora ¿quién me dice quién es el segundo campo ciclotómico?
Entonces en este caso tiene Z. Es QI. Creo que el segundo es Q también, porque las raíces son 1 y -1. Exactamente, ¿no? En ese caso, cuando yo estoy tomando el 2, me da E a la pi i, pero E a la pi i es -1. No, no es I. No, E a la pi i es -1. Y entonces le estaría agregando Q el -1. El campo más chiquito que contiene los regionales de -1, pues es Q. ¿De acuerdo? -1 también. Entonces, nuevamente aquí el segundo campo ciclotónico es Q. Y, y el tercer campo ciclotónico. Por si lo puse. Pero aquí podemos irnos todavía al m igual a 3. M igual a 3, ¿qué creen que pase? Ese era Q, pero con la raíz, creo que era, no recuerdo cuál, un medio más raíz de -3 entre 2, ¿no? De -3, perdón. Vamos a tratar de La, hacer llamado, vamos a dejar de hacerle llamados a la memoria y tratar de pensar en voz alta mejor. No, no se acuerden de lo que vieron, sino deduzcanlo ahora, ¿no? no, Digan, por eso, es que yo le decía, porque, o sea, es 2 pitercios, y entonces el seno de 2 pitercios era, esto lo que estás pensando es que es coseno, sí, coseno de 2 pitercios más, es decir, es el seno. Dos pitercios, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿Cuántos grados son? ¿Qué es eso? era 360 entre 3, que es 120, ¿no? El coseno de 120. Sería -1/2. ¿Qué es lo que es -1/2? El coseno de 2 pitercios. ¿Es un medio? Sí, ¿verdad? Y luego el seno, Raíz de 3/2. ¿no? Entonces sería -1/2 más i veces raíz de 3 sobre 2. Y entonces, ¿quién es el campo ciclotómico? O sea, al principio yo le tengo que agregar este cuate, ¿no? Y pero ¿quién me dice? O sea, es cierto que yo a este le agrego ese, pero ese es mucho, ¿no? Por ejemplo, un medio, pues es un número social. Entonces no tiene caso que yo lo ponga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues yo digo que si le quito, me quedaría i raíz de 3 sobre 2, pero el dividir entre 2 también es un número racional, o sea que ese también no importa. Entonces yo digo que este se ve más fácil si lo pongo raíz de 3i. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están en el que es el mismo? El campo ciclotómico, o sea, este es igual a Q. El campo ciclotómico para esta raíz, o sea, el tercer campo ciclotómico es Q raíz de 3i. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, les quedó claro por qué. O sea, porque entonces tiene que poner el principio Q de -1/2 más I de raíz de 2, pero -1/2 es un racional. Entonces ese lo puedo sumar y restar, no pasa nada, ese lo quito. ¿Va? O sea, es el mismo. Y luego dividir entre 2 también estoy haciendo una operación no racionales. Como es un espacio vectorial no racional, puedo multiplicar, sumar, entonces lo puedo quitar. Entonces me queda Q raíz de 3i. Fíjense que Q raíz de 3i es el mismo campo. Es una extensión cuadrática, ¿verdad? De hecho, lo podría expresar como Q de raíz de -3, ¿no? Si fuera, pues, si yo no lo quiero, si no quiero utilizar el I, es Q de raíz de -3. Es un campo cuadrático, es decir, es una extensión, raíz de 3 es un cero de un polinomio cuadrático, esto se llama campos cuadráticos, y además es un campo cuadrático que no vive en los reales, ¿verdad? Que no está, que no está contenido en los reales estrictamente, no todo está dentro de los reales. Tiene una parte que son complejos no reales. ¿Sí? Este tipo de campos cuadrados se llaman campos imaginarios. Y fíjense, como en principio, si yo se los hubiera presentado como Q de raíz de -3, hubiera sido difícil que ustedes se dieran cuenta de que es un campo ciclotómico, porque en principio no está generado por una raíz de la unidad. O sea, raíz menos raíz de 3 no es una raíz de la unidad. Y esto también pone de manifiesto un hecho que lo que quería mostrarles es que los campos, ¿verdad? Aunque yo lo pueda generar por un alfa, o sea, el campo más pequeño que contiene Q alfa, no determina, o sea, el alfa no determina, el elemento que estoy generando no determina el campo. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Q de z, con z una raíz cúbica de la unidad,
es lo mismo que Q de alfa con alfa igual a la raíz de menos 3. Es el mismo campo, no queda determinado el campo. O sea, el alfa no determina únicamente el campo, ¿no? O sea, podría ser, el campo puede ser expresado de muchas formas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es una cosa interesante, cómo descubrir algún tipo de generadores que nos convenga, ¿no? Un tipo de generadores especiales. A veces nos convendrá expresarlo como un campo ciclotómico y otras veces nos convendrá expresarlo como un campo cuadrático, ¿no? Cuadrado del polinomio, ¿sí? Pero que tomen en cuenta que no porque las alfas o porque alfa y beta sean distintos, Q de alfa tiene que ser distinto a Q de beta. Eso no es cierto, ¿no? Hay una relación ahí interesante. ¿Y le queda claro? Entonces, en particular aquí, uno podría ver que sí es cierto eso que yo les acabo de poner. Entonces, por ejemplo, que si yo tengo Q de alfa, esto es lo mismo que Q de alfa más R con R en los racionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, es decir, que esto es lo mismo que Q de R alfa, ¿verdad? Con R en los racionales, ¿no? Y siempre y cuando R no sea cero, ¿verdad? Para ver que esas cosas suceden, para que ustedes se den cuenta que sí, ¿sí? No, no es tan difícil. Aquí, más que tratarlo de hacer utilizando que es el campo más pequeño que contiene uno al otro, lo que les conviene ver es las contenciones, ¿no? Que uno está en un lado y otro está en el otro lado, ¿no? Que todo elemento que es un polinomio en alfa más R, pues se simplificando les queda un polinomio en alfa, por lo tanto el Q de alfa y viceversa. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, como les decía, los campos cuadráticos son los campos que se ven de esta forma. La raíz de enésima de alguien, la raíz cuadrada de alguien, con n un número entero, ¿no? Y en particular, yo lo que quiero es que sea una extensión de campos de verdad, entonces lo que le tengo que pedir es que m no sea un cuadrado perfecto. O sea, que no sea el cuadrado de un número racional, ¿verdad? Un cuadrado perfecto es que un cuadrado de un número entero, ¿no? No se me entero, porque si fuera el cuadrado, entonces la raíz cuadrada sería un número entero, entonces q de ese entero pues, sería no racional, no estaría agregando nada. Y yo quiero que sea una extensión cuadrática, entonces como quiero que sea una extensión cuadrática realmente, entonces quiero que la raíz de m no viva en los enteros, en particular que no viva en los racionales. Y eso lo voy a lograr cuando m no es un cuadrado perfecto, o sea, no es un número elevado al cuadrado. Entonces, el grado de la extensión en este caso pues es 2, porque claramente la raíz de m es un cero de un polinomio cuadrático, y además es irreducible y tiene como base al conjunto 1 raíz de m, normal. Y entonces el ejercicio, es otro ejercicio, es que si yo a m le factorizo su parte cuadrática, es decir, lo escribo como un número elevado al cuadrado por otro número b, donde b es libre de cuadrados, y ¿qué quiere decir que sea libre de cuadrados? Quiere decir que ningún número al cuadrado lo divide, ¿de acuerdo? Un número es libre de cuadrados y ningún número elevado al cuadrado lo divide, ¿de acuerdo? Entonces ahora el ejercicio es para empezar a ver que vean que todo número se puede escribir como un número elevado al cuadrado por un número libre de cuadrados. Es un ejercicio fácil, posiblemente hasta bien en el libro de Problems en el capítulo 1. Ok, entonces todo número se escribe con un número al cuadrado por un número libre de cuadrados. Y entonces, pues eso quiere decir que la extensión q raíz de m es igual a q raíz de d, ¿verdad? Porque justo por el ejercicio de naranja que les acabo de poner hace rato, ¿verdad? Donde cuando yo multiplico por un racional me queda exactamente el mismo campo. Por lo que bastaría para estudiar campos cuadráticos que yo me fijara en las raíces de números que son libres de cuadrados, ¿no? Entonces, si yo quiero estudiar campos cuadráticos, pues bastaría concentrarme en campos cuadráticos que son de esta forma. Ahora, esta raíz de d puede ser un número positivo o un número negativo. Entonces, ¿qué pasa si el m es un número positivo? Entonces, lo que vamos a tener es que ahí la raíz de m está dentro de los reales, por lo tanto, el campo más pequeño que contiene a q y la raíz de m se queda dentro de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando m es mayor que 0, q de m es un subcampo de los números reales, y entonces a este tipo de campos lo llamamos campos cuadráticos reales. Y si m es menor que 0, entonces en este caso q raíz de m no está dentro de los reales, como ya hemos visto, ¿verdad? Hace rato. Y pues, para este tipo de campos se le llaman campos cuadráticos imaginarios. Estos son subcampos de los números reales, etc. Una pregunta interesante es que cuando yo me tomo una extensión cuadrática o una extensión de algún... Digamos, es claro que este tipo de definiciones yo lo puedo generalizar no nada más a campos cuadráticos, sino casi para cualquier extensión de campos. Yo me podría preguntar cuáles de estos campos están dentro de los reales y cuáles no, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es también un problema interesante de teoría algebraica. Hemos dado una extensión o un campo numérico de cuántas formas puedo encajar este campo dentro de los complejos y cuáles de esas
son extensiones reales y cuáles de esas son extensiones imaginarias, ¿no? O sea, cuáles de esos distintos modos de meter mi campo a los complejos lo vuelven un campo real y cuántas veces lo vuelven un campo imaginario. Y si es, por ejemplo, un invariante, ¿no? Uno se podría preguntar ese tipo de cosas. Esos son también el tipo de cosas que uno se pregunta en teoría teórica. ¿No? Ok, ¿hasta ahora alguna duda? Entonces, por ejemplo, Q de I es un campo imaginario, claramente, no está dentro de los reales. Y Q de Z, ¿verdad? Para una raíz enésima de la unidad con m mayor que 2, también es un campo imaginario. Q raíz de menos 3, como ya les había enseñado hace rato, es también un campo imaginario. Y el ejercicio, bueno, era ver que este campo es un campo ciclotónico. Y la pregunta era de quién, ¿no? Q raíz de menos 3 es un campo ciclotónico de quién, pero ya lo resolví. Esto lo había puesto aquí como ejercicio. Pero bueno, fue interesante ver la situación. ¿No? Entonces ya saben, ¿quién me dice Q raíz de menos 3 un campo ciclotónico? ¿Quién? ¿Qué campo ciclotónico es? Es el tercer campo ciclotónico, lo acabamos de hacer, ¿no? El tercer campo ciclotónico pues, será Q raíz de 1. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la definición que nos interesa. Estos campos, más adelante, vamos a estudiar sus anillos de enteros, lo que son, en un segundo vamos a ver lo que es un anillo de enteros, y también vamos a estudiar la factorización, ¿verdad? En esos anillos de enteros, cómo se factorizan los números ahí adentro, si tienen factorización única, si no tienen factorización única. Y de hecho, bueno, estos campos ciclotómicos fueron muy importantes en el trabajo de Kummer, ¿verdad? Con el que estuvo tratando de resolver el último teorema de Fermat. Pensó que eran de factorización única todos estos, resulta que no. Ok, entonces vamos a ver. Un número complejo, A es un entero algebraico. Yo lo que quiero, recuerden que esta noción de entero algebraico es como que, bueno, ya me di cuenta que tengo más campos que los racionales, tengo un montón de campos allá adentro, en particular los campos numéricos, todos esos se merecen el nombre de ser números, porque son casi como los racionales, aunque le estoy agregando un número algebraico por ahí, ¿no? Son números. Y la pregunta es que si esos campos tienen algo así como los enteros, o sea, los racionales tienen los enteros, y los campos numéricos, ¿qué cosa es equivalente a los enteros? Y en muchos sentidos, ¿no? Habíamos visto algunos sentidos en los que podría yo pedirle eso, y se observa, ¿no? Los matemáticos observan que la noción correcta de ser entero es esta que le estamos diciendo aquí. ¿No? Esta es la noción correcta de ser entero. O sea, un número complejo alfa es un entero algebraico sobre los racionales, me faltaría decir, si es cero de un polinomio mónico con coeficientes en los enteros. Fíjense que esta no es la definición de cero algebraico. O sea, en particular todo número entero, todo algebraico entero es algebraico. Pero estoy pidiendo una condición extra. Estoy pidiendo que sea cero de un polinomio con coeficientes enteros. Por supuesto, si tiene coeficientes enteros, tiene coeficientes racionales y por lo tanto es algebraico. Pero no, lo que estoy diciendo es que sea cero de un polinomio con coeficientes enteros. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ser un número complejo, un número entero. ¿Sí? Y entonces yo voy a desarrollar toda la teoría sobre este tipo de números enteros. O sea, queremos entender qué onda con los números enteros, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa con los números enteros? Pero la verdad es que esta definición es una definición muy particular que hace referencia a los números complejos, a los enteros de verdad y a los números racionales, y que en realidad uno lo podría trabajar con mucha más generalidad. Y de hecho tiene utilidad trabajando con más generalidad porque en álgebra conmutativa, en geometría algebraica y en muchos contextos aparecen este tipo de construcciones y pues más vale la pena estudiarlos de una vez. Entonces, de una vez déjalo con toda generalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar esto, pero con mayor generalidad. Pero puse la definición, digamos, clásica, porque pues de repente es bueno tener en mente a alguien, ¿no? Entonces, si ustedes de repente se les empieza a dificultar mucho todo esto que estamos hablando de enteros, o los aspectos, les empieza a parecer como muy abstracto, sobre todo estudiantes de licenciatura, siempre pueden tratar de mantener su cabeza aterrizada pensando en el caso de los números complejos y de ceros de polinomios con coeficientes enteros, ¿no? Mónicos con coeficientes enteros. Y de hecho es un buen ejercicio que todo lo que vayamos diciendo vean exactamente como ejemplo qué es lo que quiere decir en este caso particular. Pero yo lo voy a hacer con toda generalidad, para que los estudiantes de posgrado no se me aburran. Pero, pero ustedes, los de licenciatura, pues traten de ir pensando en esta situación y todo lo que yo diga, siempre hacerlo referencia a esta situación. O sea, el caso de subcampos, de los complejos, o sea, el caso de campos numéricos concretamente y de números enteros, según esta definición que acabo de escribir, ¿no? Entonces, la definición más general es, bueno, si yo tengo una extensión de anillos, y en este caso recuerden que en la categoría que nosotros estamos trabajando son anillos conmutativos con uno. Siempre cuando yo me refiero a anillos son anillos conmutativos y con uno.
Entonces yo puedo definir coeficiente de ser... ¿Sí qué pasó? Disculpe, mm, ¿cuál sería un número algebraico, pero que no es entero algebraico? ¿Qué sería un número algebraico? Por ejemplo, raíz de 2. ¿O qué quiere decir? Entero, también raíz de 2. Ah, lo que tú a lo mejor quieres es un número algebraico que no sea entero. Que no sea entero algebraico. Por ejemplo, 1 más raíz de menos 5 sobre 2. La phi de hoy, el número áurico, por ejemplo, es decir, 0 de x cuadrado. Pues es muy fácil. A ver, tómate un polinomio racional que no puedas, un polinomio irreducible que que no sea cero de polinomios que no puedes reducir a un polinomio con coeficientes enteros. ¿No? O sea, tómate un polinomio que no pueda reducir un polinomio con coeficientes racionales irreducible, que no lo puedo reducir a un polinomio mónico con coeficientes enteros. Por ejemplo, 2x cuadrada más 1. ¿De acuerdo? 2x cuadrada más 1. Los ceros de ese polinomio son números algebraicos que no son enteros algebraicos, porque no son cero de ningún polinomio mónico con coeficiente entero. O sea, no es mónico con coeficiente entero. Sí, aquí la parte importante es esta, ¿verdad? O sea, a lo mejor vale la pena subrayarla. Vamos a subrayarla de un color llamativo. Mónico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les digo, el polinomio 2x cuadrada menos 1, ese tiene dos raíces, que son números algebraicos, pero esas raíces no son enteros algebraicos, no son ceros de un polinomio mónico, ¿no? Entonces, en particular, ¿quiénes son las raíces de x cuadrada, de 2x cuadrada más 1? Pues es raíz de 2 sobre 2 y una raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, esos son números algebraicos que no son mónicos. Entonces, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, la definición más general, regresamos, decía que si A es un subanillo de B, ya saben, aquí estamos en la categoría de anillos conmutativos con 1, entonces eso le llamamos una extensión de anillos, ¿no? Entonces, un elemento en B, un elemento B en B, es entero sobre A, si existe un polinomio con coeficientes en A mónico, ¿sí? Es decir, que su coeficiente principal sea 1, en los enteros o 1 en A, de tal manera que F debe ser cero. O sea, que B es un cero de ese polinomio mónico. Es la misma definición, ¿sí? Nada más que con toda generalidad. En el caso de los complejos, como anillos no estamos tomando los racionales y los complejos, y entonces estamos diciendo, para ese par, pues un elemento es entero, si es cero de. Pero esa definición se hace con toda generalidad para cualquiera de los anillos. ¿Sí? Un elemento es entero si cumple esa propiedad. ¿Sí? Entonces aquí el polinomio f de x que sea mónico, pues quiere decir que su coeficiente principal es 1 y que el resto de los coeficientes pues, son elementos en A. O sea, es un polinomio con coeficientes en A y mónico. ¿De acuerdo? Y aquí es un polinomio con grado mayor o igual que 1. Entonces vamos a decir que el anillo B es entero sobre A. Sí, pues como debe esperarse, todo elemento en B es entero sobre A. ¿Sí? Entonces, esta definición hace de manifiesto, manifiesto, se hace manifiesto el hecho de que el ser entero depende del anillo base A. ¿De acuerdo? Por supuesto, depende de dónde esté B, pero más que depende del anillo grande B, depende del elemento B y del anillo base A. ¿No? O sea, por eso es que se llama entero sobre A. No puedo yo no vas a hablar de entero así en abstracto, sino es entero sobre un anillo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y entonces una pregunta normal que uno se hace, ok, ya definiste los que son los enteros, y la pregunta es, bueno, es un conjunto, ¿verdad? Yo me puedo tomar el anillo B y fijarme el conjunto de todos los elementos enteros sobre A. Y una pregunta interesante es que si ese conjunto tiene una estructura. Porque, por ejemplo, el anillo de enteros, de los racionales sobre los enteros, o sea, los racionales que son enteros, pues son los números enteros. Y ese anillo pues es un anillo, o sea, ese conjunto es un anillo, tiene más estructura. Entonces uno se puede preguntar que si los enteros de un anillo, o sea, el conjunto de elementos son enteros sobre A, ¿ve? Si ese tiene una estructura extra, una estructura algebraica extra, ¿no? Entonces, sería una función natural. Entonces, en particular, uno se puede preguntar si la suma de enteros sobre A y el producto de enteros sobre A vuelve a ser un entero sobre A, ¿no? Esa sería una cosa. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me tomo raíz cúbica de 2 y raíz de 3? Ambos son números que son enteros sobre A, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque uno es raíz x cuadrada menos 2 y el otro es, digo, x cúbica menos 2 y el otro es raíz de x cuadrada menos 3. Esos son raíces de los polinomios, por lo tanto son enteros. Son algebraicos también, ¿verdad?
también son números algebraicos. Y entonces, yo me puedo preguntar, bueno, la suma es algebraica, el producto es algebraico, y posiblemente ustedes me digan, bueno, algebraico, sí. Y a lo mejor si ya lo saben, pues porque saben, porque los algebraicos, todos los algebraicos forman un campo, ¿no? Eso posiblemente ya lo sepan, ¿no? La cerradura algebraica, que es el conjunto de dos elementos son algebraicos, forma un campo. Entonces, pues ya sé que si sumo un algebraico, no lo un algebraico, y a lo mejor no es tan difícil darme cuenta que si lo sumo, puedo encontrar un polinomio que anule a ellos dos. También si hago el producto, no es tan difícil encontrar un polinomio, sí, ¿no? Son enteros algebraicos. Y no es tan difícil que encuentre ustedes un polinomio que anule a estos dos, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo le harían para encontrar un polinomio que anule la suma de ellos dos? A ver, déjenme terminar. Bueno, termino con esta pregunta. A ver. Son enteros algebraicos sobre Q, y entonces la pregunta, además de que si son, bueno, la primera pregunta que quiero decir si son elementos algebraicos, si son números algebraicos, y la segunda pregunta es si son enteros algebraicos, que ya es todavía más difícil, ¿no? Si la de ser números algebraicos podría parecer interesante, aunque fácil de posiblemente calcular, la segunda sería, ¿y son la suma de enteros algebraicos son enteros algebraicos? O sea, existe un polinomio con coeficientes enteros de tal manera que sea cero, ¿no? La suma. ¿Y qué tal si me tomo la raíz cúbica de 2 más la raíz más z, más una raíz enésima de la unidad? Eso volverá a ser un entero algebraico. Son enteros algebraicos, pero la suma volverá a ser un entero. Vuelve a ser algebraico. Creo que en el libro, en el capítulo 1 de Progress in Algebraic Number Theory, ya se enfrentaron con este tipo de problemas, ¿no? Ver qué elementos eran algebraicos y ver qué no eran algebraicos y cosas. Pero en general, si yo me tomo, por ejemplo, hacerlo así, si yo tomo alfa y a raíz cúbica de 2 más la raíz cúbica de 3, es más o menos fácil ver que este cuate es algebraico. Raíz de 3. Es más o menos fácil ver que es algebraico haciendo una serie de calculitos, ¿no? Por ejemplo, si yo hago alfa menos la raíz de 3 y esto lo elevo al cubo, pues me va a quedar 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si lo ven, o sea, yo despejé y lo elevo al cubo, me queda 2. Luego yo desarrollo algebraicamente esto y luego puedo tratar de ir eliminando los cubos, despejando y elevando a ciertas potencias, ¿no? El tema de que lo que me quede siempre de un lado de la igualdad sean números racionales, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, con eso ya terminaría yo, eventualmente voy a terminar encontrando un polinomio que anule alfa, un polinomio en alfa que se hace con coeficientes racionales, eventualmente lo encontraré. No, es el ejercicio, ¿no? Háganlo. Lo que pasa es que ese polinomio podría tener coeficientes racionales, o podría ser mónico o no, podría tener coeficientes enteros o no. O sea, lo único que yo sé es que es un polinomio, eventualmente va a llegar a un polinomio con coeficientes racionales, ¿de acuerdo? Haciendo toda esta situación. Y si lo trato de ver con coeficientes enteros, porque todo polinomio con coeficientes racionales multiplicado por el denominador común de todos los coeficientes lo va a poder convertir, digamos, salvo por una unidad en un polinomio con coeficientes enteros, pero no necesariamente es mónico, ¿sí lo ven? Sí, entonces ya no necesariamente es mónico cuando hago esa transición. Entonces, no podría garantizar que se entere. Y a lo mejor para estos casos particulares, es decir, les doy unos ejemplos particulares, ustedes pueden hacer las cuentas y ver si sí o si no, ¿no? Les queda un polinomio con coeficientes enteros. Aunque, ojo, porque el hecho de que no les quede un polinomio con coeficientes enteros haciendo eso, no quiere decir que no exista otro polinomio que sí lo tenga, que con coeficientes enteros, que sí lo tenga este cuate como cero. Es decir, tendría que elaborar un argumento un poquito más complicado. Si ustedes lo intentan hacer, y bueno, y lo hacen para varios ejemplos, en particular para estos ejemplos, ustedes se van a dar cuenta que no es tan trivial determinar si la suma de dos enteros algebraicos es un entero algebraico en particular. El producto también tiene su chiste, pero en particular la suma es ver que la suma de enteros algebraicos es un entero algebraico no es tan fácil. De hecho, en principio podríamos decir no sabemos, ¿no? Pero Dedekind, por ejemplo, y que estuvo trabajando con estas cosas de los números, se le ocurrió una idea muy interesante, ¿no? Que es linealizar sus problemas, es decir, convertir estos problemas en problemas de álgebra lineal. Y entonces tratarlos de resolver ahora con las herramientas de álgebra lineal. Y por eso es que un curso de teoría algebraica de números no requiere que sepa álgebra lineal, porque uno tiende a linealizar estos objetos. Y la verdad es que la manera en la que uno linealiza estos objetos no es pasando por espacios vectoriales, pero sí por módulos, ¿no? Entonces también hay que entender un poquito de la cuestión de módulos, pero la verdad es que los módulos con los que uno trabaja son de los más simples. O sea, estos que estudiamos en la primera parte pues, están finitamente generados y eso. No requiere uno tener todo un curso de teoría de módulos para entender eso. O sea, lo que requiere es tener como la madurez
del álgebra lineal, es decir, haber cursado el álgebra lineal y tener como las ideas del álgebra lineal, y solamente una generalización un poquito más grande de pasar a módulos, pero que entiendan que más o menos yo puedo trabajar de la misma forma con estos módulos concretamente que con lo que yo hacía con mis consultorías. En particular, trabajo con matrices y tengo módulos de únicamente generados sobre los niveles principales, etcétera. Voy a poder trabajar más o menos igual, con pequeños cuidaditos, que como le hacíamos originalmente en el álgebra lineal con matrices, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, hay que tener cuidado con los cambios, pero en sí es muy parecido. ¿Okay? Entonces, la idea de linealizar, voy a tener que borrar esto porque si no se me va a empalmar. La idea de linealizar de Dedekind es transformar este tipo de preguntas y este tipo de problemas a problemas de álgebra lineal, pero de álgebra lineal avanzada, ¿no? De teoría de métodos. Okay. Entonces, la proposición es así. Bueno, lo que queremos demostrar, lo que vamos a querer demostrar posiblemente ya para la siguiente clase, porque nos acaba el tiempo, es que un conjunto finito de generadores, de un conjunto finito de elementos en B, o sea, B1, Bn, uno se pregunta cuándo todos estos son algebraicos. ¿No? En particular, eso me va a decir cuando un elemento es algebraico. Es decir, encontrar criterios, ¿verdad? O sea, linealizar es que encontrar criterios en el álgebra lineal que me digan cuándo estos objetos son o no son algebraicos. Ese es el punto. Entonces, son enteros algebraicos sobre A. Si el anillo es el anillo ahora, pero visto como una módulo, es decir, si la álgebra A B1, B2, Bn, y ahorita estoy seguro que todo el mundo entiende a qué me refiero con esto, a con corchetes B1, B2, Bn, o sea, es la imagen del anillo de polinomios en n variables sobre B, la imagen del anillo de polinomios con coeficientes en A, en n variables sobre B. Esa es la generalización de la definición que acabo de hacer hace rato, ¿verdad? Con una única variable, pero ahora lo hago con n variables. Este es un subanillo de B, es la imagen, y este subanillo, la pregunta es que este subanillo, como A módulo, o sea, es una A álgebra, es una módulo, es de tipo finito. Y recuerden que de tipo finito quiere decir que es finitamente generado como A módulo. Y a lo mejor aquí, siempre, desde el semestre pasado, siempre tengo hay esta confusión, ¿no? Esto que le llaman los franceses de tipo finito a módulos, me parece que para álgebras tipo finito cambia, ¿no? Ahora es porque la noción es categórica y la verdad es que siempre me confundo con eso. La noción de tipo finito categórica es que es finito en la categoría con la que está y entonces posiblemente de tipo finito se refieran a álgebra de tipo finito que sea finitamente generada como álgebra o finitamente generada como módulo. La verdad es que siempre se me olvida cuál es la convención que utilizan. En todo caso, lo que yo quiero decir es que es finitamente generado y lo voy a tachar para no estarme confundiendo y no estar diciendo mentiras. Es finitamente generado como un módulo. Y me acuerdo que en el curso de teoría algebraica tuvimos esta misma discusión y luego me dijeron, no, él quiere decir esto y ya es que ya no me acuerdo qué es lo que quiere. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, sí, y siempre se me olvida. Es la prueba de que siempre se me olvida cuál es la convención que utilizan. Pero bueno, entonces lo que yo quiero en concreto es que sea finitamente general como A módulo, no como álgebra. Como álgebra es finitamente general, claro. Entonces lo que quiero es que sea finitamente general como A módulo. Entonces la proposición me dice que un conjunto finito de elementos enteros, son enteros si el anillo está o si este A módulo, en particular es el anillo, es finitamente generado como A módulo. ¿De acuerdo? Entonces es una cosa, súper útil si yo tuviera una forma de ver que esta cosa se genera más fácil. Y bueno, la cosa es que sí lo voy a poder hacer gracias al álgebra lineal, o sea, gracias a las matrices. O sea, hay cosas de matrices que yo voy a poder utilizar. O sea, en particular, un único elemento, yo puedo ver si es finitamente generado viendo, digo, puedo ver si es entero viendo si A de B es un módulo de tipo finito. ¿De acuerdo? Entonces, parece ser una herramienta útil, y resulta ser más útil para demostrar cosas, ¿no? Porque el hecho de que este corte sea de tipo finito implica un montón de cosas que yo voy a poder utilizar para demostrar cosas, ¿no? O propiedades de los elementos enteros. ¿De pero una cosa así particularmente va a ser esta. Entonces, antes de demostrar esta proposición, yo necesito hacerles un recordatorio de algunos resultados de álgebra lineal. Unos recordatorios rápidos que no me voy a meter yo con la demostración, pero sí necesito recordarlos. En particular, que tengo como fresco estas cosas de la matriz adjunta y de cómo se relaciona esto con el determinante, y que vean, y sobre todo lo que quiero es que noten que esas propiedades no la matriz adjunta como operador adjunto, la matriz adjunta esta que se obtiene a través de los menores y cofactores y cosas, que se acuerden de eso, y que vean que todas esas cosas, construcciones se pueden hacer perfectamente en este contexto, es decir, de anillos.
No necesitaba que fueran campos ni nada, ¿no? Incluso la noción del determinante y eso se puede hacer aquí en anillos sin problemas. Y la construcción de la junta que tiene que ver con cofactores también se puede hacer en este contexto de nichos. Simplemente habrá que tener cuidado a la hora de dividir, ¿no? Por ejemplo, que yo tenga ciertas unidades que pueda garantizar. Y si no tengo división, pues entonces, ¿cómo lo sustituyo? Y en caso yo tenga divisores de cero, ¿no? Para anillos, pues también debería de preocuparme, ¿no? Porque algunas cosas a lo mejor son cero y cosas así, ¿no? O sea, es decir, tengo que tener cierto cuidado, pero en general todas estas nociones las puedo llevar a bien sin problema. Entonces vamos a necesitar eso para demostrar este teorema bueno, y algunas otras cositas que las iré mencionando en el camino, que no son tan complicadas. Pero por lo pronto les recomiendo que se fijen en la construcción de la matriz adjunta, que la recuerden, ¿no? La regla de Kramer, ¿no? Que recuerden la regla de Kramer. Muchas veces en la carrera de matemáticas ya no nos centramos tanto en eso en los cursos de álgebra lineal porque nos centramos en otras cosas, como las formas canónicas y eso, y la regla de Kramer y eso lo dejamos en la prepa, ¿no? Eso se aprendió en la prepa y resolver el sistema de ecuaciones y algo rápido se ve en los primeros cursos de licenciatura en álgebra superior, ¿no? En álgebra básica, no sé, y alguno hace calculitos con matrices, pero no les entra mucha atención. Pero ahora lo necesitamos, ¿no? Necesito que recuerden la regla de Kramer, necesito que recuerden la construcción de los cofactores y la matriz adjunta y eso, ¿ok? Y cómo funciona, ¿de acuerdo? El cálculo determinante con eso. Revísenlo en el caso usual del álgebra lineal y si eso lo tienen bien entendido, pues lo que vamos a ver a continuación va a ser fácil. ¿Ok? Entonces aquí terminamos la clase el día de hoy y nos vemos la próxima semana.